R.R. Martin, Juego de Tronos, canción de Hielo y Fuego, tomo 1, Aria. El aroma al pan caliente que salía de la tienda en la calle de la harina era más cautivador que ningún perfume que Aria hubiera olido jamás. Respiró profundamente y se acercó un paso más a la paloma. Era una ave rechoncha, con marcas marrones que parecía muy ocupada picoteando un trozo de corteza incrustado entre dos adoquines. Pero alzó el vuelo en cuanto la sombra de Aria la rozó. La espada de madera silbó y acertó al animal a una vara del suelo. Cayó en un revoloteo de plumas marrones. La niña saltó sobre el ave en un abrir y cerrar de ojos. La agarró por un ala mientras se debatía y le lanzaba picotazos a los dedos. La cogió por el cuello y le retorció hasta que sintió cómo se rompía el hueso. Comparada con los gatos, las palomas eran más fáciles. Un septón que pasaba por allí la miró con recelo. Es el mejor lugar para cazar palomas, le dijo Aria al tiempo que se estiraba las ropas y recogía la espada de madera. Vienen a por las migajas. Él se alejó a toda prisa. Aria se ató la paloma al cinturón y echó a andar calle abajo. Un hombre empujaba un carrito de 2 ruedas lleno de tartas. El aire se impregnó del olor de los arándanos, los limones, los albaricoques. El estómago le rugió con un sonido hueco. ¿Me dais una?, se oyó decir, de limón o de lo que sea. Son 3 monedas de cobre, le dijo el hombre del carrito después de mirarla de arriba abajo. Obviamente, lo que veía no le gustaba. Os la cambio por una paloma bien gorda, dijo Aria dándole unos golpecitos en la bota con la espada de madera. Los otros se llevan tu paloma, replicó el hombre del carrito. Las tartas estaban recién salidas del horno. El olor le hacía la boca agua, pero no tenía 3 monedas de cobre, ni siquiera una. Miró al hombre, recordando lo que le había dicho Sirio acerca de ver de verdad. Era bajo, tenía una barriga redonda, parecía apoyarse más en la pierna izquierda al caminar. Pensó que si cogía una tarta y echaba a correr, no podía atraparla, pero él pareció leerle el pensamiento. Ni se te ocurra acercarse de esas manos sucias. Los capas doradas saben qué hacer con las ratas ladronas como tú. No lo dudes. Aria miró hacia atrás con cautela. En la entrada de un callejón había 2 guardias de la ciudad. Las capas le llegaban casi hasta el suelo. Eran gruesas, de lana teñida de color dorado, mientras que las cotas de malla y las botas y los guantes eran negros. Uno llevaba una espada larga colgada del cinturón, el otro una porra de hierro. Aria lanzó una última mirada adelante a las tartas y se alejó del carrito a buen paso. Los capas doradas no se habían fijado en ella, pero con solo verlo se le ponía un nudo en el estómago. Se había mantenido lo más alejada posible del castillo, pero pese a la distancia, las cabezas que se pudrían en la cima de los muros rojos se veían demasiado bien. Los cuervos revoloteaban ruidosos sobre ellas. En el lecho de pulgas se comentaba que los capas doradas se habían aliado con los Lannister y que habían nombrado a Lord a su comandante, además de concederles tierras en el Tridente y un asiento en el consejo privado del rey. También había oído otros comentarios, cosas que daban miedo, cosas que no comprendía. Unos decían que su padre había asesinado al rey Robert y que Lord Renly lo había matado a él. En cambio otros aseguraban que Renly había matado al rey en una pelea, cuando los 2 hermanos estaban borrachos. Si no, ¿por qué había huido en medio de la noche como un vulgar ladrón? Según una versión, al rey lo habían matado un jabalí durante la cacería y según otra, había muerto comiendo jabalí con tanta gula que había estallado en la mesa. Otros decían que no, que había muerto sentado en la mesa, pero porque
Varys la araña lo había envenenado. No, lo había envenenado a la reina. No, había muerto de viruela. No, se había atragantado con una espina de pescado. Lo único que tenía en común todos los rumores era la certeza de que el rey Robert había muerto. Las campanas de las 7 torres del gran septo de Baelor habían repicado todo el día y toda la noche. El retumbar de su dolor recorrió la ciudad como una marea de bronce. Las campanas solo repican así por una muerte de un rey, según le contó a Arya, el hijo de un curtidor. Ella, lo único que quería era volver a casa, pero no era tan sencillo salir de desembarco del rey. Los rumores de guerra estaban en todas las bocas, y las capas doradas estaban sobre los muros de la ciudad como pulgas sobre ella. Por ejemplo, había estado durmiendo en el lecho de pulgas, en tejados, en establos, en cualquier lugar donde encontraba un rincón para entenderse, y no había tardado en comprender por qué aquel barrio tenía semejante nombre. Tras escapar de la Fortaleza Roja, no había pasado un día sin que Arya visitara las 7 puertas de la ciudad: la puerta del dragón, la puerta del león, la puerta antigua estaba cerrada, y con barrotes la puerta del lodosal, la puerta de los dioses estaban abiertas, pero solo para los que querían entrar en la ciudad. Los guardias no permitían que nadie saliera por ellas. Los que querían marcharse tenían que atravesar la puerta del rey o la puerta de hierro, que estaban vigiladas por guerreros Lannister con sus capas rojas y sus yelmos adornados con leones. Arya los había espiado desde el tejado de una posada cercana a la puerta del rey, y ha visto que registraban los carros y carromatos que obligaban a los jinetes a abrir sus alforjas y que interrogaban a todo al que quería salir a pie. A veces consideraba la posibilidad de salir a nado, pero el río de aguas negras era ancho y profundo, y todo el mundo decía que las corrientes eran traicioneras, y no tenía dinero para pagar a un barquero ni sacar pasaje en una nave. Su señor padre le había enseñado que no debía robar jamás, pero cada vez le resultaba más difícil recordar por qué. Si no conseguía salir, y pronto, tendría que arriesgarse con las capas doradas. Desde que aprendió a cazar palomas con la espada de madera, no había vuelto a pasar hambre, pero tenía miedo de ponerse enferma si seguía comiendo aquella carne. Antes de encontrar el lecho de pulgas, se había comido las primeras crudas. En el lecho habían tenderetes con calderos en cada callejón, en los que hervían guisos que llevaban años al fuego. Allí se podía cambiar media paloma por un pedazo de pan del día anterior o un cuenco de estofado, y hasta ponía la mitad al fuego y la asaban, siempre que uno mismo le quitaba las plumas. Arya había dado cualquier cosa por un tazón de leche o un pastelillo de limón, pero el estofado tampoco estaba tan mal. Por lo general llevaba cebada, trozos de zanahoria, nabo y cebolla, y en ocasiones hasta manzana, y siempre había una capa de grasa en la superficie. Ella procuraba no pensar en la carne. Una vez le había tocado un trozo de pescado, pero los tenderetes de los calderos siempre estaban llenos, y aunque se apresuraban a recoger la comida, Arya notaba los ojos clavados en ella. Algunos le miraban las botas o la capa, y sabía que estaban pensando. En cambio, otros le metían la mirada por debajo de las ropas. No sabía qué pensaban aquellos, cosa que le daba todavía más miedo. En un par de ocasiones la persiguieron por los callejones, pero hasta entonces no la habían atrapado. El brazalete de plata que había pensado vender se lo robaron la primera noche que pasó fuera del castillo, junto con el hato de ropas buenas, mientras dormía entre los restos quemados de una casa del callejón del cerdo. Lo único que le quedaba era la capa en que se tapaba, las prendas de cuero sobre las que se había acostado, la espada de madera y aguja. Por suerte, dormía sobre ella. De lo contrario, también la había perdido.
valía más que el resto de sus objetos juntos. Desde entonces, Aria había llevado siempre la capa echada sobre el brazo derecho, para ocultar la espada que le colgaba de la cintura. En cambio, la espada de madera la llevaba en la mano izquierda, para que todo el mundo la viera, con la esperanza de desanimar a los ladrones. Pero en los tenderetes de los calderos había hombres que no se desanimaban, aunque llevara un hacha de guerra. Aquello bastaba para quitarle las ganas de comer paloma y pan duro. A menudo prefería acostarse con hambre antes de arriesgarse a las miradas. Cuando saliera de la ciudad podía recoger bayas o robar manzanas y cerezas en los huertos. Recordaba haber visto varios desde el camino real cuando llegaron al sur. También podía buscar raíces en los bosques o incluso cazar algún conejo. En la ciudad, los únicos animales que corrían eran ratas, los gatos y algunos perros famélicos. Le había dicho que en los tenderetes de los calderos se pagaba un puñado de monedas de cobre por una camada de cachorros, pero no quería ni pensar en ello. Al final de la calle de la harina había un laberinto de callejuelas sinuosas y callejones sin salida. Aria pasó entre la multitud tratando de alejarse lo máximo posible de las capas doradas. Había descubierto que lo mejor era ir por el centro de la calle. A veces tenía que esquivar caballos o carromatos, pero al menos los veía llegar. Si caminaba cerca de los edificios alguien podía agarrarla. En algunos callejones había que ir rozando los muros, porque los edificios estaban tan próximos que casi se tocaban. Una pandilla de niñitos escandalosos pasó corriendo junto a ella, haciendo rodar un aro. Aria los miró con rencor. Le recordaba los tiempos en que jugaba con aro con Bran, con Jon, con el pequeño Rickon. Se preguntó cuánto había crecido ya Rickon. Y si Bran estaría muy triste, había dado cualquier cosa por tener allí a Jon. Oír cómo la llamaba hermanita. Sentir cómo le revolvía el pelo, aunque no le hacía ninguna falta que se lo revolviera. Se había visto reflejada en los charcos y no quería posible que tuviera a ver un cabello más revuelto que el suyo. Había tratado de hablar con los niños que veía en las calles, con la esperanza de tratar amistad con alguno que le ofreciera un lugar donde dormir. Pero seguramente se había expresado mal o algo así. Los pequeños la miraban con cautela y se acercaba a ellos y echaban a correr. Sus hermanos mayores le hacían preguntas a las que Aria no podía responder. La insultaban e intentaban robarle lo que tenía. El día anterior una muchacha flaca y descalza, que la doblaba en edad, la tiró en el suelo e intentó quitarle las botas. Pero Aria la golpeó en la oreja con la espada de madera y la otra se alejó ensangrentada y sollozante. Mientras bajaba por la ladera de la colina hacia el lecho de pulgas, una gaviota pasó volando sobre ella. Aria la miró, pensativa. Aunque estaba fuera del alcance de su espada, la había hecho pensar en el mar. Quizás aquella fuera la salida. La vieja Tata contaba cuentos acerca de los muchachos que embarcaban como polizones en galeras mercantes, navegaban y corrían aventuras. A lo mejor Aria también podía hacerlo. Decidió ir hasta el río. Le quedaba el camino hacia la puerta del lodazal, que todavía no había visitado aquel día. Cuando llegó, los muelles estaban extrañamente silenciosos. Divisó una pareja de capas doradas que caminaban por el mercado del pescado, pero ellos no la miraron. La mitad de los puestos estaban vacíos y le pareció que en las darcemas habían muchos menos barcos de los que recordaba. 3 galeras de guerra del rey avanzaban en formación por aguas negras. Los cascos pintados de color oro hendían las aguas a medida que los remos subían y bajaban. Aria los observó un rato y echó a andar por la ribera. Cuando vio a los guardias en el tercer malecón, con capas de lana gris
ribeteadas de seda blanca. Casi se le paró el corazón. Los colores de Inverlandia le llegaron los ojos de lágrimas. Estaba cerca de una pequeña galera mercante trireme, amarrada junto a la orilla. Aria no supo leer el nombre. Estaba escrito en un idioma extraño, mirinense, bravrosi, tal vez, alto valirio. Agarró por la manga a un estribador que pasó junto a ella. Por favor, dijo, ¿qué barco es ese? Es la bruja del viento de Mirin, le respondió el hombre. Sigue aquí, exclamó Aria. El estribador le lanzó una mirada desconcertada. Se encogió de hombros y siguió su camino. Aria corrió hacia el malecón. La bruja del viento era la nave que había apalabrado su padre para llevarla a casa. Y aún estaba allí. Creía que había zarpado ya muchos días atrás. Dos de los guardias jugaban a los dados, mientras el tercero hacía una ronda con la mano sobre el pomo de la espada. No quería que vieran llorar como una niñita, así que se detuvo para frotarse los ojos. Los ojos, los ojos. ¿Los ojos? ¿Por qué? Mira con los ojos, oyó susurrar a Sirio. Aria miró. Conocía a todos los hombres de su padre. Los tres de las capas grises eran desconocidos. Tú, dijo el que hacía la ronda. ¿Qué buscabas aquí, chico? Los otros dos alzaron la vista. Aria hizo un esfuerzo supremo para controlarse para no salir corriendo. Sabía que si lo hacía la perseguían. Se obligó a acercarse. Esperaba a una chica, pero la había tomado por un chico. Pues entonces sería un chico. ¿Quieres comprar una paloma? Le mostró una ave muerta. Largo de aquí, replicó el guardia. Aria obedeció. No tuvo que fingir miedo. Lo sentía de verdad. A su espalda, los hombres volvieron a concentrarse en los dados. No sabía cómo había conseguido regresar al lecho de pulgas, pero cuando llegó a las callejuelas retorcidas y sin pavimentar que discurrían entre las colinas, estaba jadeante y sudorosa. El lecho tenía un olor propio, apestaba a pocilga, establos, curtidoras y también a pellejos de vino agrio, a burdeles baratos. Aria recorrió el laberinto como en sueños hasta que le llegó el olor del guiso que conocía de un tenderete. No se dio cuenta de que ya no tenía la paloma. Se la había haber caído del cinturón al correr, o tal vez se la habían robado sin que se diera cuenta. Sintió ganas de llorar de nuevo. Tenía que volver a la calle de la harina, y no sabía si podía cazar otra tan gorda. A lo lejos, al otro lado de la ciudad, las campanas empezaron a sonar. Aria alzó la vista y escuchó. ¿Qué significa aquel nuevo repique? ¿Qué pasa ahora? Preguntó un hombre gordo desde uno de los tenderetes de los caldereros. Los dioses se apiaden de nosotros. Otra vez las campanas, aulló una vieja. ¿Se ha muerto el niño rey? Gritó una prostituta pelirroja, envuelta en finas sedas, asomándose a la calle por la ventana de un segundo piso. En lo que tienen los niños no duran nada. Se echó a reír y un hombre desnudo la agarró desde atrás, le mordió el cuello y le sorbó los grandes pechos blancos que se veían por debajo de la escasa ropa. ¡Puta, imbécil!, replicó también a gritos el hombre gordo. El rey no ha muerto, son campanas de llamada, solo las de una torre. Cuando muere el rey, suenan todas las de la ciudad. Oye, deje de morderme o te voy a hacer sonar yo a ti las campanas, le dijo la mujer de la ventana al hombre que estaba detrás de ella, al tiempo que lo apartaba de un codazo. Entonces, ¿quién se ha muerto? Es una llamada, repitió el gordo. Dos chicos de la edad de Aria pasaron junto a ella, pisoteando un charco. Una anciana los maldijo, pero ellos siguieron corriendo. No eran los únicos. Todo el mundo se dirigía a colina arriba para ver a qué veía tanto jaleo. Aria corrió tras el chico, que iba más despacio. ¿Qué pasa? Los capas doradas lo llevan al septo. El chico se había vuelto para mirarla sin aminorear el paso. ¿A quién?, gritó sin parar de correr. ¡A la mano del rey!
¡Buh! Dice que le van a cortar la cabeza. Un carromato había dejado un surco profundo en la calle. El chico lo salvó de un salto, pero Arya no lo vio. Tropezó y cayó de bruces. Se hizo un arañazo profundo en la rodilla contra la piedra y se magulló los dedos al caer en la tierra dura. ¡Aguja! Se le enredó entre las piernas. Contuvo un sollozo mientras se ponía en pie. Tenía el pulgar de la mano izquierda lleno de sangre. Cuando se lo lamió, vio que había arrancado la mitad de la uña. Las manos le dolían y también tenía la rodilla ensangrentada. ¡Abrid paso!, gritó alguien desde la calle transversal. ¡Abrid paso a mis señores de Red Wind! Arya apenas tuvo tiempo de apartarse el camino para que no la arrollaran 4 guardias a lomos de caballos enormes que pasaban al galope. Llevaban capas a cuadros de colores azul y vino. Tras ellos iban 2 jóvenes señores que parecían idénticos, a lomos de yeguas sarcinias, también iguales. Arya los había visto un centenar de veces en el patio. Eran los gemelos de Railway, Sir Horace y Sir Hobart, 2 muchachos poco agraciados, de cabellos rojos y rostros cuadrados llenos de pecas. Sansa y Jane Paul los llamaron Sir Hodor y Sir Baboso, y siempre que los veía hacían comentarios entre risitas. En aquel momento no tenían nada de gracioso. Todo el mundo iba en la misma dirección, con prisa para averiguar a qué se veía el tañido de las campanas. Sonaban cada vez más fuertes, y nadie le podía pasar desapercibida su llamada. Arya se unió a la riada de la gente. La uña del pulgar le dolía tanto que tenía que aguantarse para no llorar. Iba chupándose el dedo a medida que caminaba, escuchando los comentarios a su alrededor. La mano del rey, Lord Stark. Lo llevan al septo de Baelor. Pero, ¿no estaba muerto? Ya no le faltaba mucho. Me ha puesto un venado de plata a que lo decapitan. Eso espero, el muy traidor. Un hombre escupió al suelo. Él jamás, empezó Arya, intentando hacerse oír, pero eran adultos y ella solo una chiquilla. No seas idiota, no le van a cortar la cabeza. ¿Desde cuándo llevan a los traidores a las escaleras del Gran Septon? Pues desde luego no lo van a ungir caballero. Me han dicho que fue Stark el que mató al viejo Robert. Le cortó el gaznate en el bosque y cuando le encontraron estaba tan tranquilo diciendo que había sido un jabalí. No es verdad, el que lo mató fue su hermano, el tal Renly, el del casco con astas de oro. Cierra la boca, mentirosa mujer, no sabe lo que dices. El hermano del difunto rey era un buen hombre. Antes de llegar a las calles de las hermanas, la multitud era ya tan densa que no se podía caminar sin tropezar con alguien. Arya se dejó llevar por la corriente humana en la subida hasta la cima de la colina Visenya. La plaza de mármol blanco estaba abarrotada de personas que hablaban a gritos y daban empujones para acercarse más al gran septo de Baelor. El tañido de las campanas allí era ensordecedor. Arya se coló entre la multitud y se agachó para pasar entre las patas de los caballos, siempre con la espada de madera en la mano. Desde el centro de la muchedumbre solo podía ver brazos, piernas y barrigas. Así cuando las 7 esbeltas torres del Septon que se alzaban hacia el cielo hizo un carromato de madera, se le ocurrió que podía subirse encima para ver algo, pero a otros se le había ocurrido la misma idea y el cochero los echó a todos a latigazos entre maldiciones. Arya estaba cada vez más nerviosa. Mientras había paso hacia la parte delantera, la empujaron contra un pedestal de piedra. Al alzar los ojos vio a Baelor el Santo, el rey Septon. Se colgó la espada del cinturón y empezó a trepar. La uña herida dejó marcas de sangre sobre el mármol pintado, pero siguió subiendo. Por fin pudo situarse entre los pies del rey y entonces vio a su padre, Lord Edward. Estaba en el púlpito del Septon Supremo, fuera de las puertas del septo, apoyada entre 2 capas doradas. Vestía un fastuoso jutón de terciopelo gris,
con un lobo blanco bordado con cuentas en la pechera, y una capa de lana gris ribeteaba de piel, pero Arya jamás lo había visto tan flaco, y tenía el rostro marcado por el dolor. Más que mantenerse en pie, lo sujetaban, y la escayola de la pierna rota parecía sucia y podrida. A su lado estaba el Septon Supremo en persona, un hombrecillo agachapado, canoso, grueso, con una túnica blanca y una corona enorme de oro y cristales que le rodeaban la cabeza de un lado de otros colores del arco iris cada vez que se movían. En torno a las puertas de Septon, frente al púlpito de mármol, había una multitud compuesta por caballeros y grandes señores. Entre ellos destacaba Joffrey, vestido íntegramente de escarlata, con ropas de seda y satén estampadas con dibujos de venados rampagueantes y leones rugientes. Llevaba en la cabeza una corona de oro. La reina madre estaba a su lado. Vestía una túnica negra de luto con adornos de color escarlata y se cubría el pelo con un velo de diamantes negros. Arya reconoció al perro, que llevaba sobre la armadura gris una capa nivea. Junto a él habían 4 hombres de la Guardia Real. Varys, el eunuco, pasaba entre los caballeros en zapatillas, vestido con una túnica de damasco estampada. Y a Arya le pareció que el hombre al que distinguía bajo la capa plateada y la barbilla puntiaguda podía ser el que en cierta ocasión se había batido en duelo por su madre. Entre ellos estaba Sansa, vestida con ropas de seda color azul claro, a larga cabellera castaña bien lavada y rizada, brazaletes de plata en las muñecas. Arya frunció el ceño. ¿Qué hacía allí su hermana? ¿Y por qué parecía tan contenta? Una larga hilera de lanceros con capas doradas mantenía a raya a la multitud, dirigidos por un hombre recio, con una armadura muy ornamentada, llena de lacayos negros, filigranas de oro. La capa tenía el brillo metálico del hilo de oro. Cuando las campanas dejaron de sonar, en las plazas se hizo el silencio, y su padre alzó la cabeza y empezó a hablar con voz tan débil que apenas se podía oír. ¿Qué? Y ¡más alto! Empezaron a gritar a espaldas de Arya. El hombre de la armadura negra y dorada avanzó hacia su padre y le dio un empujón brusco. Arya había querido gritar que lo dejaran en paz, pero sabía que nadie la escucharía. Se mordió el labio. Soy Eddard Stark, señor de Inverlandia y mano del rey, dijo su padre, empezando de nuevo en voz más alta, de manera que sus palabras se oyeron en toda la plaza. He venido para confesar mi traición ante los dioses y los hombres. ¡No!, sollozó Arya. Bajo ella la multitud empezó a gritar insultos y obscenidades. Sansa se ocultó el rostro entre las manos. Traicioné la fe de mi rey y la confianza de mi amigo Robert, gritó su padre, alzando más la voz para hacerse oír. Juré defender y proteger a sus hijos, pero su sangre estaba todavía caliente cuando conspiré para deponer y asesinar a su hijo y apoderarme del trono. Que el Septon Supremo, Baelor es bien amado, y los 7 sean testigos de que lo que digo es verdad. Joffrey Baratheon es el heredero legítimo del trono de hierro, señor y protector de los 7 reinos, por la gracia de todos los dioses. Alguien entre la multitud lanzó una piedra, que acertó a Ned. Arya gritó. Los capas doradas impidieron que cayera, pero la gente le emanaba una herida profunda en la frente. Llovieron más piedras. Una golpeó al guardia que estaba a la derecha de su padre. Otra chocó contra la coraza del caballero de la armadura negra y dorada. 2 hombres de la Guardia Real se situaron ante Joffrey y la reina para protegerlos con sus escudos. Deslizó la mano bajo la capa y palpó la empuñadura de aguja en su vaina. Apretó el puño con los dedos con todas sus fuerzas. Por favor, Dios, se rezó, protegerlo, que no le hagan daño a mi padre. Tal como pecamos, hemos de pagar. Entró el Septon Supremo con voz profunda, mucho más alta que la de Ned Stark, mientras se arrodillaba ante Joffrey su madre. Este hombre ha confesado sus crímenes aquí, en este lugar sagrado, ante los ojos de los dioses y los hombres. Alzó las manos con gesto suplicante,
y un halo de colores pareció rodearle la cabeza. Los dioses son justos, pero Baylor el santo nos enseñó que también son misericordiosos. ¿Qué será con ese traidor, Alteza? 1000 voces alzaban en gritos, pero Arya no las oyó. El príncipe Joffrey. No, el rey Joffrey salió detrás de los escudos de sus guardias. Mi madre me pide que le permita al Lord Edward vestir el negro, y Lady Sansa me ha suplicado piedad para su padre. Miró a Sansa y sonrió, y durante un momento, Arya pensó que los dioses la habían escuchado. Pero Joffrey se volvió hacia la multitud y siguió hablando. Son mujeres y sus corazones son blandos. Mientras yo sea vuestro rey, la traición no quedará sin castigo. Sir Irlin, traedme su cabeza. La multitud rugió, y Arya sintió que la estatua de Baelor se movía, empujada por la muchedumbre. El Septon Supremo agarraba la capa del rey. Varys se le acercó agitando los brazos. Hasta la reina le decía algo, pero Joffrey hizo un gesto de negación. Señores y caballeros se hicieron a un lado para dejar paso al hombre alto y descarnado, un esqueleto con cuota de malla. La justicia del rey. Arya oyó muy lejos el grito de su hermana. Sansa había caído de rodillas y sollozaba, histérica. Cyrillin Payne subió los peldaños del púlpito. Arya se escurrió entre los pies de Baelor, saltó entre la multitud al tiempo que sacaba aguja. Cayó sobre un hombre que llevaba delantal de carnicero y lo derribó. Alguien chocó contra su espalda y estuvo a punto de tirarla por los suelos. Todo el mundo empujaba y apretaba para adelantarse, pisoteando al pobre carnicero. Arya trató de abrirse paso con aguja. En lo más alto del púlpito, Cyrillin Payne hizo un gesto, y el caballero vestido de oro y negro dio una orden. Las capas doradas tiraron a Lord Edward sobre el mármol, con la cabeza y el pecho por encima del borde. ¡Hey tú!, le gritó a Arya una voz furiosa, pero ella siguió corriendo, empujando a unos, esquivando a otros, derribando a todo el que se cruzaba en su camino. Una mano intentó agarrarle la pierna. Arya se defendió lanzando un tajo. Pateó espinillas. Una mujer cayó. Arya pasó por encima de ella, tirando de espada a diestra y siniestra, pero no servía de nada. Había demasiadas personas. Cuando conseguía abrirse un hueco, el camino se volvía a cerrar. Alguien la derribó hacia un lado. Todavía alcanzaba a oír los gritos de Sansa. Cyrillin sacó la vaina que llevaba a la espada un enorme mándolo. Cuando alzó la hoja por encima de la cabeza, la luz del sol pareció dibujar ondas de metal oscuro, y arrancó destellos de un filo más cortante que el de cualquier navaja. «¡Hielo!», pensó. «¡Tiene a hielo!». Las lágrimas le corrieron por el rostro y la cegaron. En aquel momento, una mano siguió entre la multitud y le cerró en torno al brazo de Arya, como una trampa para lobos, con tanta fuerza que aguja se le escapó entre los dedos. La mano la levantó casi en vilo. La manejaba como si fuera una muñeca. Un rostro se presionó contra el suyo. Una cabeza de pelo largo negro, barba enmarañada y dientes podridos. «No mires», ladró con voz ronca. «No, no, no», sollozó Arya. El anciano la sacudió con tanta fuerza que los dientes le entrechocaron. «Cierra la boca y cierra los ojos, chico». A lo lejos, como envuelto en niebla, oyó un sonido suave, siseante, como si 1.000.000 de personas dejaran de contener el aliento a la vez. Los dedos del anciano, duros como el hierro, se le clavaban en el brazo. «Eso es, mírame a mí». El aliento le olía a vino agrio. «¿Me recuerdas, chico?». El olor la ayudó a recordar. Arya vio el pelo grasiento, la capa negra polvorienta y llena de parches que le cubrían los hombros caídos, los ojos negros entrecerrados que la miraban, y reconoció al hermano negro que había ido a visitar a su padre.
¿Me recuerdas? ¿Eh? Muy bien. Eres un chico listo. Escupió al suelo. Esto ya ha terminado. Vendrás conmigo. Y sin abrir la boca. Aria fue a decir algo, pero la sacudió con más fuerza todavía. He dicho que sin abrir la boca. La multitud empezaba a marcharse de la plaza. Ya no empujaban. Todos volvían a sus vidas cotidianas. En cambio ella ya no tenía vida. Como entumecida siguió a... Lloren, eso es, se llama Lloren. No vio cómo recogía aguja hasta que se la devolvió. Espero que sepas cómo utilizar esto, chico. No soy un... empezó. El hombre la empujó hacia el hueco de una puerta, le metió los dedos sucios entre el pelo y la obligó a levantar la cabeza. No eres un chico inteligente, eso es lo que ibas a decir, ¿verdad? En la otra mano tenía un cuchillo. Cuando la hoja bajó como un centella hacia su rostro, Aria se echó hacia atrás, pataleó salvajemente y movió la cabeza de un lado a otro, pero la tenían sujeta por el pelo, tan fuertemente que sintió como si le desgarrara el cuello cabelludo y notó en sus labios el sabor salado de las lágrimas.